No, hermano, Dios es bueno. Oramos por la predicación. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos que tu Espíritu Santo se siga paseando en medio de nosotros, siga ministrando a nuestros corazones, Señor. Padre, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, para, amado Dios, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones las ponemos delante de ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú puedas ministrar a nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos saben que existen reglas? En todo lugar nosotros tenemos reglas. Porque si no tuviéramos reglas no hay como un orden. Las reglas son las que dicen, ¿verdad? Que si hay una luz roja, uno no puede pasar. Si hay una luz verde, podemos seguir. Y si es una luz amarilla, eso se presta a interpretación. Todo depende. Pero tenemos reglas. Cuando nosotros estamos en los trabajos, existen manuales de empleado. El manual de empleado es lo que dice, mira, esto es lo que se supone que tú hagas. Y en base a esas reglas es que se te puede evaluar y en algunas ocasiones se te puede llamar la atención. Mira, si el manual dice que tú debes empezar a trabajar a las 8 de la mañana y siempre estás llegando a las 8:30, estás llegando tarde, de acuerdo al manual del empleado, tú no estás cumpliendo con tu responsabilidad. Y eso nos aplica a todos. Aún en nuestras casas nosotros tenemos reglas con nuestros padres, ¿verdad? Cuando nos dicen se supone que botes la basura, se supone que llegas a tal hora. Eso son reglas. Y son reglas que tenemos que cumplir. Yo siempre digo, cuando uno vive con sus papás, uno tiene que seguir las reglas de su papá. Si tu papá te dice que tienes que llegar a las 10 de la noche, 9 de la noche, por respeto a mi papá, porque esa es su casa, yo llego a esa hora. En el caso mío y de Angie, cuando nosotros éramos novios, su mamá nos dijo que siempre antes de las 10 de la noche, Angie tenía que estar en su casa. Y uno dice, wow, 10 de la noche. Pero hermano, lo cumplimos, porque uno lo hace por respeto. Y así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Pero antes de comenzar, yo siempre menciono este versículo. Estaba viendo pasadas predicaciones y siempre este versículo a mí me gusta mucho. No tiene que ver con la predicación, pero me motiva, me anima, me alienta. Y es en el Evangelio de Juan 14, del 2 al 3. Y dice así: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y eso a mí me motiva porque fue Jesús quien dijo esas palabras. Él dijo, yo me voy, pero voy a preparar morada. Dice, pero voy a volver, para que entonces ustedes estén conmigo donde yo les he preparado la morada. Bueno, y eso nos deja ver que el Señor viene. Yo no sé ustedes, pero nosotros tenemos que reafirmar y creerlo en nuestro corazón que el Señor pronto viene a buscarnos. Pues yo no sé si usted se quiere quedar en este mundo forever and ever, pero yo anhelo estar en el cielo. En el cielo no hay coronavirus, no hay cansancio, no hay todas esas cosas que tenemos en este mundo, no las hay. Amén. Bueno, yo quiero hablar de un tema hoy que quizás es como un poco, no sé si difícil, o si quizás el tema como que de primera intención nos ponga como un poquito tenso. Y si le fuera a poner un nombre a la predicación, sería luchando contra el pecado. Y entonces cuando uno menciona esta palabra últimamente, pecado, es como fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? El pecado. Pero nuestro pecado, Jesús lo llevó a la cruz. Nuestra salvación, el que nosotros podamos estar hoy aquí, adorar a Dios con esta libertad, es gracias a Jesús. Porque Jesús mismo nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie ve al Padre si no es por Él. Por esa salvación que nosotros tenemos, esa libertad que nosotros tenemos hoy en día aquí, tuvo un precio. Costó. No fue algo que costó y costó mucho. Quiero leerles una porción en Isaías 53, versículo del 3 al 7. Isaías 53, versículo del 3 al 7. Y quiero hablar un poco de
¿cuál fue el precio de esa salvación que Dios nos ha regalado a nosotros? Dice así: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero hermano, esta porción a mí me estremece. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, hermano, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, y cuando uno lee eso pega, porque uno dice, la palabra enseña molido, y cuando uno ve las películas de la pasión y todo eso, uno ve todo el castigo físico que recibió. Pero cuando vamos a Mateo, en Mateo 27, del 45, esta versión que voy a leer en una traducción viviente dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad y hasta las 3 de la tarde, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Otro de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, lo puso sobre una caña que junco y se levantó para que pudiera beber, la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, pero dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Hermano, y cuando yo les digo que nuestra salvación tuvo un precio bien alto, que costó mucho, leímos que molido fue. Por ese momento donde Jesús gritó, donde Jesús exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, es el momento de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para mí ese es el momento donde ninguna película o quizás ninguna forma gráfica nosotros vamos a poder ver el momento donde Él entonces tuvo todo el peso del pecado de la humanidad sobre Él. Nosotros podemos ver lo físico, pero es el momento donde perdió la comunión con el Padre. Es el momento donde como lo veo es que Dios Padre, al Él tomar el pecado de nosotros, viró su mirada y se perdió esa comunión. Y ese clamor de Jesús, hermano, fue por nuestra salvación, fue el precio. Cuando yo le digo que fue un precio alto, es porque fue un precio alto. Porque piense, aquellos que tienen hijos, usted dará a su hijo por otros. Porque siempre es bien fácil cuando es el del otro, pero cuando es el mío, que me duele a mí. Y ese es el amor de Dios por nosotros. Porque Él entregó a su Hijo por amor a nosotros. Por eso es que a veces cuando uno ve gente que se burla, que no quiere, dice, mira, lo que hizo Jesús, el amor que Él tuvo por nosotros, es algo que no hay forma de uno describirlo. Pero entonces, cuando le dije que lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado, quizás la pregunta sería para nosotros,
¿qué es el pecado? ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecado? Entonces quizás a uno le pueden venir a la mente muchas cosas de lo que puede ser el pecado. En la traducción del hebreo dice errar al blanco. Y hay una interpretación, es como cuando tú tiras y no eres certero. Errar al blanco. Y pueden haber muchas definiciones, pero yo escribí una, dice, el pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Porque así como en los trabajos está el manual del empleado, cuando tú compras un vehículo tiene el manual, la palabra de Dios es nuestro manual, es nuestra guía, es la que nos enseña qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y es la palabra de Dios. Por eso es todo lo que nosotros hagamos que vaya en contra de las normas de Dios, es errar en el blanco, porque este es el manual de nuestra vida. Y yo he conocido mucha gente que dice, pero es que servir a Dios todo es no, no, no y no. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero hermano, cuando uno sigue la palabra de Dios, uno se siente bien. Lo que está ahí es por nuestro bien. No, la gente no lo ve como que no, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Cuando usted tiene un hijo, ¿verdad que usted quiere lo mejor para él? ¿Cuántas veces nosotros no nos enfocamos con nuestros papás porque pensamos que fueron injustos o hicieron o nos trataron mal o no nos dieron lo que queríamos? ¿Verdad que en muchas ocasiones a nuestros papás nosotros nos molestábamos con ellos? ¿O yo fui el único? No, es que todo el mundo está serio y dije, pero hermano, cuando uno tiene hijos uno le entiende. Dígame usted cuántas veces su hijo no quiere algo y usted lo más que usted quisiera es dárselo. Pero usted sabe que quizás si en ese momento usted se lo da, le puede hacer un daño. Y por amor a su hijo, usted lo controla o no se lo da. Y quizás no lo va a entender, pero yo lo entiendo. Yo lo entendí ahora. Hay muchas cosas y yo agradezco que hayan sido así mis padres conmigo, porque me enseñaron, me ponen controles. Así mismo es Dios. Lo que está en su palabra es lo mejor para nosotros. La palabra lo que nos enseña es cómo llegar a la eternidad con Dios. Todos queremos llevar al cielo, ¿verdad que sí? Pero hay gente que quiere llegar al cielo sin hacer nada. Sin hacer nada. Es como que yo quiero ir para el cielo, pero quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Y entonces uno dice, si no haces nada, es como una casa. Si tú no la pintas, si tú no la arreglas, un carro, si tú no le das mantenimiento, por default, por automático, se va a desmerecer, se va a desgastar, se va a dañar. Un motor, si usted no le cambia el aceite, se va a dañar. Pero hay gente que no quiere cambiarle el aceite al motor y quiere que el motor siempre siga funcionando. Hermano, y a veces nosotros somos así y no nos damos cuenta. Somos así, pero con las cosas, con la palabra de Dios. Cuando Dios nos va enseñando, nos va dirigiendo, es por nuestro bien. Entonces, la palabra también nos enseña que pecado puede ser, pecado es, hacer algo malo e injusto a los ojos de Dios o no hacer lo que es correcto. Y uno dice, a rayos. ¿Por qué digo esto? En Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Y entonces uno dice, como que aquí se complicó la cosa. Porque uno puede seguir más o menos la regla, pero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Uno dice, rayo, es como que algo más difícil. Pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Por eso es que si nosotros no nos acercamos a Jesús, su caminar en el Señor va a ser una carga, va a ser bien difícil. Pero cuando uno se acerca al Maestro, Él prometió estar con nosotros todos los días. En Corintios dice, no se dan cuenta de lo que hacen. En 1 Corintios 6:9 dice, no se dan cuenta de que lo que hacen, de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a ídolos, cometen adulterio, son prostitutas, practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios
al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, y cuando yo leo en la palabra cosas que dice que son malas, yo puedo decirle a ustedes que yo era así. Muchas de las cosas que están en ese listado que yo leí, yo era así. Pero entendí el sacrificio de Jesús y el perdón que Él me dio y cambié de rumbo. Cuando nosotros aceptamos al Señor y lo recibimos como nuestro Salvador, recibimos el regalo de vida eterna, que es la salvación. Eso es aceptar al Señor. Pero entonces después nosotros, lo que se llama, entramos en un proceso de conversión. Es como que yo voy derechito para allá y yo voy para allá. Pero de momento de camino me tropecé con el Señor. Entendí cómo era mi condición, acepté al Señor. Pero ustedes creen que yo debo seguir para donde yo iba. No. Hay momentos donde tenemos que virar un poco. Si no hago cambio, voy a seguir hacia el mismo sitio donde iba. Y hermano, y cuando yo le digo que quizá el nombre de la predicación sería luchar por el pecado, es porque a veces como que indirectamente queremos seguir hacia donde iba. Porque quizás virar el rumbo, virar el camino, me puede costar o me puede doler. Y a veces eso no queremos como que hacerlo. Y entonces, la palabra sí nos enseña, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva del Señor es la vida eterna. Y cuando digo que todos queremos ir para el cielo, la vida eterna es en el cielo. Amén. Y todos queremos ir para el cielo, ¿verdad? En el cielo no hay reloj. No sé. Pero es la eternidad. Nosotros siempre pensamos el factor tiempo. Pero en la eternidad de Dios no hay ya que preocuparnos por el tiempo. Es la eternidad. El lugar donde no hay más llanto, más dolor, más sufrimiento, donde la palabra dice que todas las cosas son hechas nuevas. Pero entonces Jesús es nuestro maestro. Y hay momentos donde quizás nosotros estamos luchando con el pecado o tenemos pecado en nuestras vidas. Pero Jesús hubo un momento donde le trajeron una persona que fue hallada en pecado. Y yo quiero leerlo porque cómo lo manejó Jesús. Y esa porción está en Juan 8. Y dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés se le manda que hay que apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían para poder acusarle, pero Jesús, inclinando el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano, la ley establecía que la mujer debía morir. Había que apedrearla porque fue hallada en pecado. Un paréntesis, yo no sé por qué no trajeron al hombre, pero bueno. Porque ella no estaba sola. Para tú cometerte adulterio no lo puedes hacer sola. Pero a la que trajeron fue ella. Pero hermano, yo leí un comentario porque la palabra dice que Jesús estaba escribiendo en tierra. Es como que, mira, esta mujer hay que apedrearla, y él escribiendo en tierra. El comentario que yo leí era que Jesús lo que hacía era
escribiendo los pecados de cada uno de los que venían a apedrearla. Es como que, mira, hay que matarla. Mira, pero tú también estás haciendo esto. Y así se iba uno. Y él seguía escribiendo en tierra. Pues, tu pecado es esto. Y se le escribía. Y el pecado del otro. Y por eso cada uno era confrontado. Y decía, vamos a apedrearla. Pero cuando le decían, pues, párate con ella. Porque tu pecado también es para apedrearte. Pero qué hermoso fue Jesús, ¿verdad? Qué hermoso fue Jesús cuando le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Dice, se han ido todos. Dice, yo no te condeno. Pero hay algo que dice, vete y no peques más. Hermano, y es algo, ahí uno ve la ternura de Jesús. La hermosura de Él. Porque, hermano, así mismo Jesús te hace a ti y a mí. Cuando yo digo luchando contra el pecado, no quiero que usted piense o que se recuerde, no, aquí vienen a dar un palo, a hablar y decirme pecador. No. No quiero que se vea de esa forma, sino que se vea desde el punto de vista de que todos luchamos con el pecado. Todos. Porque dígame si usted no ha pasado algún día que usted ha podido hacer algo bueno y no lo ha hecho. Yo creo que todos. Por eso cuando Angie mencionaba las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es porque las necesitamos día a día. Porque todos luchamos contra eso. Pero entonces, ¿qué hacemos tú y yo para evitar el pecado en nuestras vidas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? Porque es una realidad. Estamos en este mundo, tenemos nuestra carne, luchamos con eso. Pero en lo que Jesús viene, yo creo que esa escena se repite de la misericordia de Dios. Y no quiero que me malinterpreten, porque una cosa es luchar contra el pecado y una cosa es amar el pecado. Porque quizás podemos caer hasta en eso, de que estamos pecando pero no queremos dejar de pecar. Podemos bien fácil caer en eso. Es algo que no quiero hacer, pero lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Y estamos claros que la palabra dice que lo que nos separa de Dios es el pecado, pero Jesús está con nosotros. Y estamos en unos tiempos bien difíciles. Y cuando digo bien difíciles, en nuestro entorno, nosotros no estamos viendo cosas nuevas, nosotros estamos repitiendo históricamente muchas cosas que son ciclos. Lo que pasa es que en el tiempo que nosotros estamos, nos tocó en este momento, pero cuando uno lee los libros de historia han pasado muchas situaciones que cuando venimos a ver se repiten. Yo le hablaba a algunos hermanos, nosotros tenemos ahora el coronavirus, pero ¿por qué usted le hacen la prueba de tuberculina? Porque muchos años atrás eso mató mucha gente. Mucha gente. Y ya gracias a Dios no es una enfermedad que tenemos común, pero en un momento arrasó, mató mucha gente. Pero nosotros no vivimos eso. Y quizás por eso no, tengo que hacerme la prueba de tuberculina, pero nos ponemos a ver, ¿por qué es eso? ¿De qué es eso? Tuberculina. Porque no es algo común en este momento. Pero nosotros estamos en tiempos donde estamos bien expuestos. Y cuando voy a hablar, me voy a poner yo de ejemplo. Nosotros estamos en tiempos donde tenemos tanta información accesible, tanta, a través de la televisión, los celulares, en otros tiempos eran los periódicos. Antes uno podía ver la gente siempre con los periódicos. Tú ibas a una panadería y todo el mundo estaba con el periódico abierto. Ahora son los celulares. Pero dígame si no es más o menos lo mismo. Hay gente que tenía adicción con el periódico. Pero adicción de que siempre tenía que tener el periódico con su taza de café. Y eso era todos los días la rutina. Pues ahora, para el barbecue, Edgardo me había pedido si había periódico o algo así. ¿Para qué no? Para prender el barbecue. Y yo digo, yo tengo el Día, el Vocero, Endy, todo eso digital en mi celular. Pero periódico no hay en casa. Porque es en el momento donde estamos. Pero así mismo como tenemos el acceso a muchas cosas buenas, tenemos el acceso a muchas cosas malas.
Y entonces, en estos días, las cosas que son bendiciones a veces pueden ser de tropiezo para nosotros. Voy a usar un ejemplo. En estos tiempos, la pornografía es algo que está tan accesible, pero es una cosa terrible. Cuando yo estaba, no sé si era como en la high, yo me acuerdo que yo estudiaba electrónica, nosotros reparábamos televisores, radio, teníamos videocassette. Y me acuerdo que en el salón de nosotros, como reparábamos televisores, podíamos ver películas, de todo. Mientras otros estaban en los salones, nosotros reparando televisores, pero teníamos un televisor prendido, viendo películas. Yo me acuerdo que en un momento allí alguien trajo una película, y era pornográfica, y la puso. Hermano, y es algo que cautiva. Y cuando yo le digo, es algo que uno dice, estuve expuesto a eso. Hermano, y es algo que es como meter algo tergiversado, meter basura a nuestra mente, pero que es algo que es difícil darle delete. Es como que eso queda ahí. Y entonces, es algo de lo que yo siempre me he tenido que cuidar. Y cuando digo que es algo que me tengo que cuidar yo tengo que tener cuidado con lo que yo veo en la televisión. Y esto no se trata de que yo no esté buscando a Dios, esto no se trata de que yo esté orando, de que yo quiera agradar a Dios y todo, es cómo me cuido. Mi Facebook y el de Angie es Willy Angie, tenemos el mismo. Si alguien me escribe a mí, ella lo ve, y si alguien le escribe a ella, yo lo veo, pero como yo no tengo nada que esconder, nosotros tenemos lo mismo. El mismo email, el mismo Facebook, las mismas cuentas de banco, todo. Nosotros no somos uno literal. Yo no tengo nada. Si alguien quiere, pero Angie sabe que yo he tenido personas que yo conozco que yo he tenido que quitar para yo no verlo en los new feed. Yo he conocido gente que a veces lo que pone son fotos de en bikini, ¿sabes? Y un montón de amistad y fotos y todo. Yo como hombre, pues me tengo que cuidar de eso. Hay personas que para eso quizás no sea nada, pero al yo haber yo visto pornografía, haber estado expuesto a eso, eso quedó ahí. Y por eso yo tengo que cuidarme, porque si yo me pongo a tantear, a jugar con eso, estoy en terrenos bien peligrosos. Y es algo, vuelvo y le digo, es algo que quizás no lo hablamos entre nosotros. Y cuando lo digo, lo hago porque me tengo que cuidar, porque lucho. ¿Por qué? Yo me acuerdo una vez con Tolentino que él decía, mira, cuando yo estuve con pornografía, porque tú empiezas a ver todo diferente. A las hermanas las empiezas a ver diferente, porque, hermano, es algo tan dañino. Porque te tergiversa lo que es el diseño de Dios, lo que es la creación de Dios, de la sexualidad la creó Dios, hermano. La sexualidad no es mala, fue creada por Dios, pero el enemigo lo tergiversa. Y cuando digo que me pongo yo de ejemplo es porque no quiero que nadie, me estoy poniendo yo. Y por eso yo me tengo que cuidar qué yo veo en mi teléfono, qué yo veo en la televisión. Angie sabe que cuando estamos viendo alguna película y algo, Angie, mira, quita esas cosas. No nos edifica. Y no es que yo ande con una persa no, es cuidarme. Y es cuidar mi corazón. Porque si yo no me cuido, eso me va a afectar. El enemigo le voy a abrir una puerta por aquí abro, me meto y después te acuso. Y cuando te acuso te hago sentir mal y entonces te quiero acabar. Y hermano, eso es un ejemplo. Pero hay muchas cosas con las que luchamos. Yo he conocido personas que luchan con los títulos. Yo he conocido amistades que los títulos, las posiciones, eso es lo que lo llena. Y entonces siempre tienen que tener eso. Hermano, y eso es algo que si uno no lo cuida, te afecta en el corazón. Hay gente que lucha con la murmuración. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que lucha con la murmuración. Y que la murmuración está en el listado de las cosas que leímos, de lo que es el adulterio, la fornicación. La murmuración está. Y lucha con eso, unos más que otros.
Y son cosas que uno tiene que llevarle delante del Señor, porque no es correcto. Yo he conocido gente, mira, te enteraste, y viene, ajá, ¿de qué te enteraste? De tal cosa. Pues ¿sabes qué? No me interesa. Porque hermano, si uno no se cuida, sigue ahí. Yo me acuerdo una vez, Johnny me enseñó, si uno siempre está compartiendo entre los hermanos y tú no hablas temas del Señor y cosas que te edifiquen, en algún momento vas a terminar murmurando porque alguien empieza a hablar de otro, mira, y te enteraste. Hermano, yo no estoy diciendo que todo lo que hablamos es murmuración, no, entiéndame bien. Uno sabe qué conversaciones uno puede tener con quién y qué hablar y qué no decir. Como también aprendamos, si uno sabe que alguien está hablando, mira, eso no se debe. Yo me acuerdo una vez, Evelyn, estaba una hermana y dijo, Dios no me llamó a preguntar, Dios me llamó a orar. Y dije, ya, qué drástica. Tú sabes, Dios me mandó a orar. Pero cuando lo digo, son las cosas que se luchan. Por eso es que aún nosotros sirviéndole a Dios, congregándonos, orando, trabajando para el Señor, luchamos. Tenemos lucha. Por eso es que día a día uno busca de Dios. Cuando Angie mencionaba lo que pasó ayer, ya pasó ayer. Y Eclesiastés habla de eso. Lo que era ya no es. Lo que fue ya pasó. En una parte dice, y Dios restaurará. Pero lo que hagamos hoy nos puede afectar el mañana. Las decisiones que tomemos hoy van a tener un efecto en el mañana. El ayer no lo puedo cambiar. Lo que sí yo puedo cambiar del ayer es que si hice algo mal, que pida perdón. Eso sí lo podemos trabajar. Pero hermano, cuando el domingo pasado, Elisee, yo no pude coger la predicación el domingo, creo que estaba en la Catacumbita. Pero hermano, para los que no lo sepan, hay un canal de la Catacumba en YouTube, Catacumba 1, usted puede ver las predicaciones. Y me acuerdo que estaba fregando y puse la predicación y me la gocé. Y Elisee mencionaba de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Hermano, eso se tiene que hacer real en nuestras vidas. Muchas veces hay cosas que pensamos que vienen a nuestra mente que lo tenemos que llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Porque hay cosas que si no las frenamos en nuestra mente, siguen corriendo. Pero entonces, hay gente que lucha quizás con la bebida, con el alcohol. Hermanos, para mí, la bebida, fumar, droga, todo, a mí no me afecta en nada. En mi vida, la bebida nunca ha estado, pero yo he conocido personas que esa es su lucha. Yo conozco una persona que me dice, es que me gusta beber, le gusta. Así como he conocido gente que le gusta la Coca-Cola. Hay gente que no puede dejar la Coca-Cola. Y las dos hacen daño. Hay gente que no puede dejar el café, pero no voy a entrar a eso porque me voy a buscar problemas. Pero son cosas que él dice, me gusta la bebida, me gusta. Me dice, Willy, me gusta. Es algo que me encanta, no la quiero dejar. Y entonces uno dice, cuando hay algo que está tomando control sobre tu vida, sea droga, sea televisión, sea alguna relación, sea lo que sea, eso no está bien. Cuando algo te está controlando, eso no está bien. En los jóvenes con los videojuegos pasa. Cuando no quiero salir porque me quiero quedar jugando, es porque ya tú sabes que me está controlando. Cuando tú no quieres salir porque quieres terminar de ver una serie de Netflix, es lo mismo. Quizás vemos que mi hijo está jugando PlayStation y no quiere, pero yo decidí no ir a un compartir familiar porque es que estoy viendo la serie de Netflix y está tan buena que no puedo. Te está controlando. Y todo lo que nos controle o tenemos control sobre nosotros es una bandera que levanta. Cada uno sabemos qué nos está controlando, qué me es saludable, qué no. Hay gente que lucha con la envidia, hay gente que no se puede gozar cuando el otro del lado prospera o las cosas le van bien. Y lucha con eso y como que le pesa. Hay gente que lucha con la aceptación. Para mí es bien importante que me acepten en todos lados. Hermano, y cada persona somos un mundo. Cada persona somos un mundo. Lo que quizás a mí me afecta, a ti no te afecta. Cada uno tenemos diferentes trasfondos, de dónde venimos, crianza. Hay ocasiones que nosotros podemos hablar y serle de tropiezo a alguien y no nos damos cuenta. Porque somos complejos.
Pero qué bueno que el Señor nos acepta a nosotros, a cada uno, sin importar todas esas cosas. Pero hay dos cosas que yo quiero que ustedes se acuerden hoy. Las estadísticas dicen, Fernando que mencionó, en una predicación usted se va a acordar aproximadamente, si la encontré interesante, usted se va a acordar, creo que es un 10% de lo que se predicó. Si se utilizan proyecciones visuales, es un 20%. Y hermano, en realidad, a veces uno dice, la predicación estuvo bien tremenda. Pues cuéntame, ¿de qué fue? Bueno, yo sé que tenía que ver, porque hermano, seguimos nuestro día a día. Pero dos cosas yo quiero que ustedes se acuerden hoy. La primera es, si usted está luchando contra algún pecado oculto, si usted está luchando con algo que a lo mejor usted no ha pecado nada, pero usted está sintiendo que eso le está afectando su relación con el Señor. Si usted está batallando, usted está teniendo lucha. Si usted está batallando porque me estoy sintiendo triste o depresivo. Si usted está luchando con el alcohol, si usted está luchando con la pornografía, si usted está luchando con lo que sea, hermano, usted necesita buscar ayuda. Y cuando digo buscar ayuda, no necesariamente es que todo el mundo tenga que ir a la ayuda profesional, no, hermano. Yo he aprendido que cuando uno está luchando con algo, si uno lo calla, uno le da poder. Si yo estoy luchando porque es que a mí me gusta comer y yo tengo esa ansiedad por comer, pero a lo mejor no se lo digo a nadie, digo, es que yo no puedo, yo me levanto y pienso en comida, me acuesto, pienso en comida, yo sueño con comida, todo es comida. Pero tú no se lo dices a alguien, eso sigue teniendo poder. Si tú estás luchando porque con alguna situación y tú lo callas, eso va creciendo dentro de uno. Lo que callamos le damos poder. Y cuando digo que necesitamos es hablarlo con alguien. Pero cuidado, nosotros tenemos que tener cuidado con quién hablamos también nuestras cosas. Tampoco nosotros podemos estar hablando entonces con todo el mundo situaciones, porque hay asuntos que necesita uno hablarlo con personas, ¿verdad?, adecuadas, o personas que uno sepa que en verdad es que me va a ayudar, va a orar. Y cuando digo buscar ayuda es hablarlo. Yo en un momento fui donde una persona, un varón, un hombre de Dios. Le digo, mira, yo estoy luchando con estas cosas. De eso van varios años. Y primero viene la culpa, todo lo que, mira lo que yo hice o lo que yo estoy luchando. A veces uno se siente sucio, uno se siente malo delante de Dios, porque uno dice que me pongan a orar y mira para allá, yo como con lo mal que yo me siento o lo embarrado que yo estuve la semana pasada. No, que no me manden a orar, que no me manden a orar. Y yo busqué a ese hermano y hablé, mira, yo tengo que hablar contigo. A mí me pasó esto y estas cosas y yo estoy luchando con esto y yo quiero decírtelo porque yo quiero rendir cuentas. Era algo que yo no se lo ando diciendo a todo el mundo. Yo digo, yo quiero rendir cuentas. Yo quiero que cuando tú me veas me preguntes, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Porque si yo sé que yo le tengo que decir a alguien lo que yo hice, en el momento que lo vayas a hacer como que lo piensa. Pero si yo no le rindo cuenta a nadie, está oculto, tiene poder sobre mí. Y cuando lo digo, hermano, yo me hago a la disposición. El hermano que necesita hablar, y ahora tampoco es que yo diga que uno haga un inventario, aunque yo lucho, no. Y tengo que decir algo, no. Yo pienso que Dios es suficiente. Yo he conocido personas que exponiéndose a la palabra en ayuno, oración, han salido de situaciones, Dios los ha libertado, Dios los ha limpiado y han seguido hacia adelante. Y para mí la palabra y Dios es suficiente. Pero hay algunos que necesitan un poco más, necesito hablarlo con alguien que me mire, que me toque, que me eche el brazo, que me ayude. Por eso es que si hay alguien lo que sea, me puede llamar, puede hablar conmigo. Porque la idea es que nos ayudemos, que yo pueda cargarte en oración. Que si yo sé que tú estás luchando con algo, yo puedo específicamente en la intimidad cuando yo esté orando, Señor, mira,
mira Willy, Señor, ayúdalo, está luchando con esto, ayúdalo, Padre, guárdalo, cubrirlo en oración porque lo necesitamos. Pero preferiblemente esto, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿verdad? Pero hermano, por eso yo quiero que se acuerde de esto. Pero no tan solo de que si estás luchando con algo o si hay algo que te está ocupando, que busques ayuda, oremos para que también nosotros podamos ser esa ayuda. Que nosotros podamos ser hombres llenos de Dios, de la sabiduría de Dios, de su palabra, con el poder de Dios, que cuando alguien también pueda venir buscando ayuda, yo lo puedo ayudar. Yo puedo decir, mira, vamos a orar juntos. Tú sabes, lo puedes hablar conmigo porque es confidencial, porque es entre tú y yo. No es que yo voy a estar diciendo, mira, ¿te enteraste? Mira con lo que está bregando esta, o mira lo que está bregando lo otro. No. Es que pueda sentir, mira, tú nos ves a Dios, pero somos un cuerpo. Yo estoy aquí. Vamos a orar, vamos a echar hacia adelante. Hermano, ¿por qué? Porque, vuelvo y digo, ¿verdad que todos queremos ir al cielo? ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Con qué luchamos? Contra el pecado. Pues tenemos que erradicar el pecado de nuestras vidas. Cuando Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, es porque necesitamos entonces tener el compromiso de que yo quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero seguir su palabra. Si su palabra me dice que debo hacer, yo quiero seguir sus mandamientos. Yo quiero seguir las directrices de Dios. Cuidarme, guardarme, cerrarle todas las puertas al enemigo, que el enemigo no venga a estarme acusando. Hermano, porque si fallamos y el enemigo te viene a acusar, ¿usted sabe qué es lo tremendo? Jesús es nuestro abogado. Si yo me arrepiento, yo busco de Dios y le entrego eso a Dios, cuando el enemigo venga a acusarte, uno dice, mira, sí, me está acusando, es cierto, lo hice, pero Jesús sale e intercede y dice, Él lo hizo, pero yo pagué el precio, se acabó. Cuando Jesús entra en nuestra vida, cuando Jesús entra en la ecuación, podemos haber fallado, podemos haber pecado, pero yo pagué el precio, se acabó. Es un tribunal, te acusan, eres culpable, pero sale, no, yo tomé su lugar, yo pagué el precio. Por eso, en el momento donde Jesús estaba en la cruz y decía, Elí, Elí, lama sabactani, estaba llevando mi pecado y el de la humanidad. Nuestras cargas, nuestras luchas, la estaba llevando. Por eso es que yo veo que no reconocer a Jesús es como dar por sentado que lo que Él hizo no tiene valor. No. El valor que tuvo fue por mí. Yo era quien merecía ese lugar. Por eso se le digo, si de algo se va a acordar, ¿de qué nos vamos a acordar? De que si lucho con algo, necesito hablar con alguien. Alguien que batalle conmigo en oración. Alguien que me vea la cara, pero no alguien para que me esté juzgando y me esté terminando de dar. No. Para que me ayude. Para que cuando yo pueda decir, yo estoy luchando contra el pecado, yo tengo un pecado oculto, yo estoy batallando con esto, pero estoy haciendo algo. Porque si estoy batallando con un pecado y sigo en la misma dirección y sigo haciendo lo mismo, no voy a poder vencer. Pero si cambio de rumbo, si hago algo, voy a cambiar. Y lo otro que quiero que se acuerden, ya estoy terminando. En la palabra nos dice, y esto está en Santiago. Santiago 5, versículos 19 y 20 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Esto es lo otro que quiero, dos cosas son las que yo quiero que usted se acuerde. Si estoy batallando
necesito buscar ayuda urgente. Hermano, y cuando yo digo buscar ayuda urgentemente, esto es un asunto de vida o muerte. Vida o muerte. Jesús nos da la vida, Satanás quiere la muerte para nosotros. Pero nosotros decidimos a qué le voy a dar la prioridad, a la vida o a la muerte. Si estoy luchando con algo que me va a llevar a la muerte, no, vamos hacia la vida. Pero lo otro es esto. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte. Yo no sé ustedes, pero a mí me duele cuando un hermano se aparta. Me duele, me estremece el corazón. Y nosotros tenemos que estar pendientes. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Él es nuestro rey. Pero en los ejércitos, en la guerra, y esto lo he dicho montones de veces, yo creo que siempre que predico lo digo. En el ejército, cuando un soldado cae en batalla, y ustedes ven las películas, ¿qué sucede? Cuando un soldado cae herido, ¿lo dejan? No. Cuando un soldado cae en batalla, ¿qué hacen? Lo cargan, se lo echan al hombro. ¿Y qué hacen? Siguen. Es más, yo he visto en películas, no sé cuán cierto porque yo no he estado ahí, a veces cuando mueren tratan de llevarse el cuerpo, porque es como darle cristiana sepultura, es como devolverlo a su familia, mira, aquí está. Yo creo que cuando único lo tienen que dejar es cuando ya es un asunto de vida o muerte, que le quitan la chapita y se quedan con la chapita para saber identificarlo. Pero hermano, si en el ejército regular, un herido en batalla, alguien caído, lo cargan y se lo llevan, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nosotros no seamos, que seamos de esa forma, porque esto es un asunto de vida o muerte. Y cuando digo, cuando un hermano se aparta, cuando un hermano peca, cuando un hermano se va, a mí me duele, porque somos hermanos, es como una parte de mí se está yendo, está cayendo. Y yo sé que es algo que quizás hay casos, hay situaciones, pero que nosotros seamos de los que, hermanos que han caído, podamos cargarlos. Cuando la palabra nos dice, y otro lo hace volver, cuidémonos de que no seamos ese ejército que los heridos... ¿Qué pasa si dejan al soldado herido en batalla? Lo toman de rehén, lo torturan hasta que lo matan. Por eso un hermano de nosotros, un hermano de la fe, que cae herido en batalla, si nosotros lo dejamos, el enemigo lo va a terminar de acabar. Por eso es que tenemos que estar bien pendientes de no dejarlos en batalla. Cuando yo digo que lo carguemos tenemos que empezar por orar por un hermano. Pelearle en oración. Orar por ellos. Porque quizá podemos empezar, mira mira lo que hizo. Ahora se fue, se apartó. Y empezar, orar porque duele. Es como cuando un hijo tuyo se te va de la casa, tú sabes que está rebelde, ¿verdad que te duele? Pero cuando regresa, esa historia del hijo pródigo, ¿verdad que hay fiesta? Pues hermanos, nuestros hermanos que se han apartado, oremos por ellos. Si los vemos, amémoslos. No empecemos a rematarles, a acusarles. Pidámosles a Dios sabiduría. Yo una vez me encontré con una persona apartada. Y yo oraba y yo decía, Señor, ¿y qué yo le voy a decir? Hermano, yo me sentía que yo iba para un velorio. Yo oraba, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Tú sabes. Y Dios tomó control, tú sabes. Pero uno dice, ¿qué digo? Cuando uno va a un velorio, ¿qué uno dice? Uno dice, yo le digo, ese es el ministerio de presencia, estoy aquí contigo con tu dolor, pero no tengo nada que decir. Pero los hermanos que han caído, que se han ido, oremos por ellos. Y en la medida que podamos, que se haga real esta palabra, que los podamos hacer volver. Amén.
Los veo todos serios, pero hermano, alguien que me enseñó a mí se apartó. Y quizás si sigo hablando de eso lloro, porque uno se le compunge el corazón. Pero podemos ser tú y yo. Todos nosotros tenemos la capacidad de que nuestro corazón se endurezca y nos apartemos de Dios, nos apartemos de nuestros hermanos, de nuestra iglesia. Todos tenemos esa capacidad, ese potencial. Por eso es que necesitamos unos a otros. Amén. Así que hermanos, dos cosas. Ya terminé, dos cosas. Si lucho con algo, si algo me está dominando, si algo me está controlando, si algo ocupa mi mente, si algo me mantiene siempre detenido, triste, agobiado y yo no puedo, ore, que el Señor le dirija con quién yo puedo buscar ayuda. Ore, Señor, pon en mi corazón, ponme la persona que yo pueda ir, que yo pueda hablar, que me pueda ayudar. Porque, hermano, ese es el propósito de Dios, ese es el deseo de Dios, que nosotros lleguemos al cielo. Que nuestro caminar aquí no sea una carga, que lo podamos hacer con gozo y alegría, que si nosotros nos congregamos podamos alabar al Señor. Yo creo que si aquí cada uno hablamos, cada uno quizá tenga su situación, su problema, sus cargas, sus preocupaciones, pero cuando nos juntamos adoramos a Dios. Amén. Así que nos acordamos de eso, y lo otro es orar por nuestros hermanos heridos en batalla, por nuestros hermanos que han caído. Esos son los hermanos que necesitan nuestra oración y que necesitamos que podamos poner nuestro granito de arena para que el que se ha ido, el que ha caído, lo podamos levantar y lo podamos hacer volver. Amén.